Saludos, te invito a que te suscribas a nuestro canal, las enseñanzas te serán de mucha ayuda. Este tema que discutiremos es sumamente interesante, deberías escucharlo hasta el final y así llegar a tus conclusiones. La gran muchedumbre es el arrebatamiento de la Iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12. En este pasaje en particular, Pablo está abordando la cuestión de la venida de Jesucristo y cómo los creyentes deben mantenerse firmes en su fe a pesar de las afirmaciones de que el día del Señor está cerca. Aquí está una explicación más detallada. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. En este inicio, Pablo se refiere a la segunda venida de Jesucristo y la reunión de los creyentes con Él en ese momento. Es un tema importante en la enseñanza cristiana sobre el retorno de Cristo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está advirtiendo a los creyentes que no deben ser perturbados o agitados por informaciones o enseñanzas que sugieren que el día del Señor está cerca. Algunos podrían haber estado prediciendo un retorno inminente de Cristo, lo que causaba confusión entre los creyentes. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo les advierte a los creyentes que no deben ser engañados, porque antes de la segunda venida de Cristo, ocurrirán ciertos eventos. Menciona la apostasía, que se refiere a una gran apostasía o deserción de la fe cristiana. También habla de la revelación de un individuo llamado el hombre de pecado, o el hijo de perdición. Estos eventos deben ocurrir antes de la venida de Cristo. En resumen, en este pasaje, Pablo está instando a los creyentes a no dejarse llevar por la idea de que el regreso de Jesucristo es inminente. Él les dice que ciertos eventos, como la apostasía y la aparición del hombre de pecado, deben tener lugar antes de su venida. Esto sirve como una advertencia contra la ansiedad y la confusión que podrían surgir en torno a la escatología cristiana, la enseñanza sobre el fin de los tiempos. Pablo anima a los creyentes a mantenerse fieles a su fe y a no ser engañados por falsas afirmaciones sobre el regreso de Cristo. En el contexto cristiano, una persona apóstata se refiere a alguien que ha abandonado o renegado de su fe cristiana previamente profesada. Un apóstata es alguien que en algún momento creyó en los principios y enseñanzas del cristianismo, pero posteriormente ha rechazado o negado esas creencias y ha dejado de practicar la fe. El término apóstata se deriva del griego apostasía, que significa abandono o rebelión. En la teología cristiana, la apostasía se considera un acto serio, ya que implica una ruptura consciente y deliberada con las creencias y valores fundamentales de la fe cristiana.
En muchas tradiciones cristianas, la apostasía se ve como una afrenta a Dios y puede tener implicaciones espirituales y teológicas graves. La expresión, nuestra reunión con Jesús, se refiere a un concepto cristiano que se encuentra en el pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18. En este contexto, se refiere a la creencia en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él regresará a la tierra al final de los tiempos. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La reunión con Jesús se refiere al momento en que los creyentes cristianos serán encontrados y reunidos con Jesucristo en su segunda venida. Según la enseñanza cristiana, cuando Jesús regrese, los creyentes que estén vivos en ese momento serán arrebatados o reunidos con Él en el aire, y los creyentes fallecidos resucitarán para unirse a Él. Este evento se considera un momento de gran esperanza y promesa en la fe cristiana, donde los creyentes estarán en la presencia de Cristo para siempre y experimentarán la plenitud de su salvación. Todo esto ocurrirá simultáneamente. Los muertos en Cristo serán resucitados. Es claro que no serán todos los muertos. Y en el mismo momento los vivos de igual manera en Cristo serán arrebatados. Este pasaje se centra en la enseñanza sobre la segunda venida de Jesucristo y lo que sucederá con los creyentes vivos y los que han fallecido en la fe cuando regrese. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí, los que duermen, se refiere a aquellos que han muerto, específicamente a los creyentes cristianos que han fallecido. La expresión, no queremos que ignoréis, significa que el apóstol Pablo quiere que los creyentes tengan un entendimiento claro de lo que sucede después de la muerte de un creyente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Pablo está recordando a los creyentes que, al igual que Jesús murió y resucitó, los creyentes que han fallecido en la fe también resucitarán cuando Jesús regrese. Esto es una afirmación de la esperanza cristiana en la resurrección de los muertos. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Pablo enfatiza que esta enseñanza no es simplemente su opinión, sino que está basada en las enseñanzas de Jesús. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Aquí, Pablo describe el regreso de Jesucristo como un evento poderoso y sobrenatural. Jesús regresará desde el cielo con un llamado poderoso, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Cuando Jesús regrese, los creyentes que han fallecido resucitarán primero, lo que significa que serán resucitados de entre los muertos antes que los creyentes que aún estén vivos en ese momento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Después de la resurrección de los creyentes fallecidos, aquellos que aún estén vivos serán llevados al encuentro de Jesús en el aire en un evento conocido como el arrebatamiento. Será un encuentro glorioso con el Señor. En resumen, este pasaje ofrece una visión de la esperanza cristiana en la segunda venida de Jesús, la resurrección de los creyentes fallecidos y el arrebatamiento de los creyentes vivos. Estas enseñanzas eran importantes para fortalecer la fe y la esperanza de los primeros cristianos en medio de la dificultad. Los creyentes serán llevados a la casa de Dios en los cielos. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros.
Y conocéis el camino a donde voy. El camino es Jesucristo y es a través de él que llegamos al Padre. En 1 Corintios 15, 51 al 56 y trata sobre un misterio fundamental en la fe cristiana, la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes en Cristo en un estado incorruptible e inmortal. El apóstol que escribió esta carta a los Corintios, comienza diciendo que quiere compartir un misterio con ellos. Este misterio se refiere a un evento futuro que será sorprendente y divino en su naturaleza. Dice que no todos los creyentes morirán antes de que ocurra este evento, sino que algunos estarán vivos cuando suceda. Todos los creyentes, tanto los que han fallecido como los que están vivos en ese momento, serán transformados repentinamente y en un instante, en lo que él llama, un abrir y cerrar de ojos. Esta transformación ocurrirá en el sonido de la última trompeta. La trompeta que se menciona aquí es un símbolo del llamado de Dios a su pueblo y se asocia con eventos importantes en la Escritura, como la venida de Jesús. Cuando suene esta última trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles, libres de la decadencia y el deterioro que afecta a nuestros cuerpos mortales en esta vida. Además, aquellos creyentes que estén vivos en ese momento también serán transformados y recibirán cuerpos inmortales. Esta transformación es fundamental porque significa que todos los creyentes participarán en la victoria final sobre la muerte. En este momento, se cumplirá la palabra de Dios, que había anunciado previamente la derrota de la muerte. Pablo cita el Antiguo Testamento al decir, sorbida es la muerte en victoria. Esto significa que la muerte ya no tendrá poder sobre los creyentes, ya que todos ellos serán inmortales y no estarán sujetos a la muerte física. Pablo finaliza este pasaje preguntando retóricamente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas preguntas destacan la derrota total de la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. En otras palabras, el pecado conduce a la muerte, y la ley revela el pecado. Sin embargo, en Cristo, los creyentes son liberados del pecado y, por lo tanto, de la muerte, gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz. En resumen, habla sobre la esperanza de los creyentes en la resurrección y la transformación de sus cuerpos en un estado incorruptible e inmortal, gracias a la victoria sobre el pecado y la muerte que Jesús logró a través de su sacrificio en la cruz. Es un mensaje de esperanza y consuelo para los cristianos, recordándoles que la muerte no tiene la última palabra. El pasaje citado de la Biblia, 1 Corintios 15 versículos 53 y 54. Este pasaje se encuentra en el contexto del discurso del apóstol Pablo sobre la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes en Cristo. En estos versículos, Pablo está hablando sobre un cambio fundamental que ocurrirá en los creyentes en el momento de la resurrección. Aquí hay una explicación más detallada de los versículos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo está explicando que, en la resurrección, nuestros cuerpos actuales, que son corruptibles y mortales, sujetos a la decadencia y la muerte, serán transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales. Esto significa que ya no estarán sujetos a la muerte o la decadencia. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, Pablo enfatiza que esta transformación es un proceso necesario que ocurrirá en algún momento futuro, en la resurrección. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pablo concluye que cuando esta transformación suceda, se cumplirá una profecía que está escrita en la Biblia, que dice que la muerte será derrotada de manera definitiva. Esto significa que la muerte ya no tendrá poder sobre aquellos que han sido transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales. En resumen, estos versículos hablan sobre la promesa de la resurrección y la transformación de los creyentes en cuerpos incorruptibles e inmortales, lo que significa la derrota final de la muerte según la Biblia. Es un pasaje que ofrece consuelo y esperanza a los creyentes en la vida eterna. Estos creyentes serán vistos en los cielos en Apocalipsis 7 versículo 9 al 17.
La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta gran multitud es la iglesia de Jesucristo llevada al cielo, tal como él prometiese. Después del arrebatamiento de la iglesia es que comienza la gran tribulación. Muchos quieren aplicar que la gran multitud estaba en la gran tribulación y en algún momento salieron de ella. Pero es en Apocalipsis capítulo 8, donde se abre el 7º sello y es entonces que aparecen los ángeles con las trompetas para comenzar los juicios de Dios. Por tanto, es de entenderse que sistemáticamente la gran muchedumbre salió de la gran tribulación antes de que ella comenzara. En la Biblia interlineal dice que estos son los que vienen de la gran tribulación, como si el evento estuviera para acontecer en ese momento. Es pues que la muchedumbre sale antes que comience la gran tribulación. Estos que salen, es la iglesia que será librada de la hora de la prueba que vendrá al mundo entero. En este pasaje, se enfatiza que aquellos que han salido de la gran tribulación son personas que han perseverado y han sido redimidas mediante la sangre del Cordero, una referencia a Jesucristo. Sus ropas se han lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero, lo que simboliza la purificación espiritual y la salvación a través de la fe en Jesús. Esta gran muchedumbre son todos los santos en la historia del mundo. Es luego del arrebatamiento de los santos que comienza la gran tribulación con el sonido de las trompetas, que se encuentra en Apocalipsis 8.